Hola, ¿cómo le va? En el encuentro de hoy tenemos oportunidad de hablar de análisis de riesgo. Claro, muchos productores, mucho público en general se preguntará qué es análisis de riesgo. Sobre todo, claro, estamos viviendo tiempos de pandemia, tiempos complicados, pero lo vamos a desarrollar con un especialista. Él nos va a explicar de qué se trata, qué es un análisis de riesgo y de qué manera se informa a aquellos que están involucrados en la producción agropecuaria, en la producción de alimentos, en toda la cadena de valor y desde luego al público en general. Por eso, después de la presentación, establecemos el diálogo con el doctor, el PhD Emilio León. Ganadería con todos. El gusto de saludar al doctor Emilio León. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, Antonio, muchas gracias por esta invitación. Emilio León es médico veterinario, es doctor en ciencias veterinarias. Hiciste una especialización en la Universidad de Reading, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, en epidemiología veterinaria, ¿verdad? Sí, así es, sí. Durante más de 35 años te desempeñaste en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y allí desarrollaste una tarea realmente fantástica con un equipo de primer nivel. Sí, realmente teníamos un buen equipo y trabajamos muchísimos años siempre en el tema de la epidemiología veterinaria, focalizado fundamentalmente en fiebre aftosa, pero también en peste porcina, en BCE, en influenza aviar. Eso en cuanto a las enfermedades. Y en cuanto a métodos epidemiológicos, muchos, entre ellos el que va a ser el tema de hoy, que es el análisis de riesgo. Cuando nosotros hablamos de análisis de riesgo, ¿a qué nos referimos para el común de la gente, para el productor y, como decimos siempre, para toda la cadena de valor? Bueno, el análisis de riesgo es una metodología de trabajo que no nació vinculada a la veterinaria, sino relacionada a otras disciplinas. Fundamentalmente empezó muy vinculada a las compañías de seguro que evaluaban el riesgo de ocurrencia de siniestros sobre los bienes asegurados. Entonces ellos calculaban cuál es la probabilidad que ocurra un siniestro, qué costo podría tener, y en base a eso estimaban el valor de la prima que tenía que tener el seguro. Eso se fue extendiendo después a la parte de finanzas, evaluar el riesgo de invertir acá o allá, tal inversión y tal otra, en función del riesgo, es el interés que se paga y el riesgo que tiene la inversión, por supuesto. Todos estamos muy familiarizados con un término, por ejemplo, que es el riesgo país. Bueno, eso surge de evaluar el riesgo que tiene un país de no pagar su deuda. Y poco a poco esto fue llegando a la veterinaria, fundamentalmente impulsado por la Organización Mundial de Comercio a través del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, donde decía que un país tenía derecho, esto es vigente, tiene derecho a rechazar una importación de un producto de origen animal, siempre y cuando dicho rechazo esté basado en una evaluación de riesgo. O sea, que el país pueda demostrar que importar un determinado producto implica un riesgo. Esto lo tomó la OIE como brazo armado, digamos, de la Organización Mundial de Comercio, son los que implementan y ellos empezaron a dictar las normas vinculadas al comercio internacional y poco a poco esto se fue implementando y después pasó a otros campos como la inocuidad alimenticia, la parte farmacéutica, evaluar el riesgo, definir los límites máximos aceptables de residuos tóxicos en
en un alimento y otras cosas. Incluso hoy ya hasta para la vigilancia epidemiológica se trabaja con análisis de riesgo para identificar cuáles pueden ser las vías de riesgo, los aspectos que más riesgo determinan para la aparición de un problema. Y en consecuencia después tomar acciones. Esa es la parte más importante. Cuando hablas de este tema, lo hablas con propiedad, con experiencia. Dijiste al pasar, hablaste de la OIE, la Organización Mundial de Salud, de Sanidad Animal, y vos formás parte, sos uno de los integrantes también de los equipos que están vinculados con la OIE y en esta materia. Bueno, sí, no exactamente en esta materia. Sí, es verdad, soy parte del equipo de expertos que tiene la OIE en evaluación de los servicios veterinarios. Una parte de ello implica la evaluación de riesgo, pero es una parte mínima, en realidad ese tema es mucho más amplio, pero sí estoy vinculado a la OIE con eso desde hace ya muchos años. Formo parte del grupo ad hoc de evaluación de los servicios veterinarios, así que sí tengo una fuerte vinculación con ellos, pero es ligeramente diferente del tema que estamos abordando hoy. Pero es fundamental desde el punto de vista de la ubicación de los productos en los mercados. Las exigencias, vos lo mencionabas recién, cada vez son mayores, hay una preocupación, yo diría, en alza en esa materia, ¿verdad? Sí, eso sin ninguna duda. Los mercados, sobre todo los más interesantes, los que todos quieren acceder, son cada vez más exigentes. Es casi historia antigua decir que se requiere ser libre de fiebre aftosa o de BCE. Hoy exigen infinidad de otras demandas, como ser libres de residuos, de antibióticos, de residuos naturales, que se cumpla con las normas de bienestar animal, que se cumpla con la trazabilidad. Cada vez son mayores los requerimientos y uno, para poder demostrar que está en condiciones de acceder o de cumplir con esos requerimientos, tiene una herramienta disponible, es el análisis de riesgo, para demostrar que el producto que uno está ofreciendo no implica un riesgo. Estamos hablando con el doctor Emilio León, epidemiólogo veterinario, un hombre que ha desarrollado una intensa actividad en el nivel nacional e internacional, docente también, lo sigue siendo en la Universidad de Buenos Aires. A nuestro regreso, les vamos a consultar acerca del primer manual en castellano, precisamente del tema de hoy, análisis de riesgo.